Quiero que busquemos, mis hermanos, Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, vamos a estar allí dando lectura. Isaías 59, versículo 1, después nos vamos a pasar a Mateo capítulo 5. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Gracias, Señor. Estamos bendecidos porque estamos en el templo de Dios. Gloria a Dios. Sí. Isaías capítulo 59. Un saludo a todos los hermanos, a todas las hermanas que van a ver este mensaje, a los amigos de la mía. Dios tiene un mensaje para cada uno de ellos. Y que reciban bendición de parte de lo alto, del Padre de Dios, que es Dios, Padre Celestial. ¿Lo tiene? Isaías capítulo 59, quiero que lo leamos. Yo lo voy a leer la primera vez, después lo lee usted. ¿Está bien? Dice la palabra del Señor, Isaías 59:1: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Léalo usted. Ahora vámonos a Mateo capítulo 5, versículo 6. Mateo capítulo 5, versículo 6. Amén, Jesús. ¿Lo encontró? Amén. Entonces lo voy a leer yo primero y después lo lee usted. Amén. Dice Mateo 5, 6: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Ahora léalo usted. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Esta es palabra de Dios. Oramos, Señor Jesús, le damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos da de estar en su casa para adorar, para alabar y bendecir su nombre, para poder ser edificados también por su palabra. Esta hora, Señor amado, me consagro para entregar el consejo en su palabra. Úseme conforme a su propósito, y que las almas puedan ser bendecidas. Que sea Santo Espíritu entregándonos una palabra revelada, muy inspirada, para poder, Señor, traer la libertad al cautivo, la restauración al caído, la salvación al perdido. Que el amigo, aquella amiga que va a escuchar este mensaje, que puede ser impactado con el mensaje de su palabra, con su espíritu, que sea salvo para su gloria y honor y permanezca salvo. El hermano o la hermana pueda ser edificado, pueda ser exhortado, pueda ser consolado, pueda ser bendecido, pueda ser restaurado su justicia, aún si está caído. Yo oro, Señor, para que pueda ser levantado, pueda ser restaurado. Oro por aquellos que están indispuestos para que sean dispuestos. Intercedo por aquellos, Señor, que están caídos para que puedan, Señor, ser restaurados su justicia, puedan ser levantados. Oro por aquellos que están desanimados para que puedan ser reanimados, vivificados. Oro por aquellos, Señor, que están apartados para que puedan llegar otra vez a su presencia. Oro por el que está bendecido con la salvación para que se mantenga en esa bendición de la salvación. Reprendo todo ritual del sacerdote satánico, ato todo ritual, todo trabajo, todo conjuro de la sacerdote satánica, del sacerdote satánico, lo ordeno salir fuera. Ato al hombre fuerte, ato a Satanás, ato a los demonios, todo espíritu de resistencia en contra del mensaje, en contra de la bendición de la salvación, y los ordeno salir fuera. Desato libertad, desato restauración, desato protección para gloria de su gracia y su nombre. En esta hora, Señor, que su palabra cumpla el propósito para el cual es enviada, que no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito, que su nombre sea glorificado, Señor Jesús, salvando almas para gloria de su gracia y su nombre. Oro en son de gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Se puede sentar, si es tan amable? Por ahí tengo como dice, de reojo así, el reloj. Entonces, que no se preocupe, cuando estamos en una vigilia. Muy bien, mis amados hermanos, en esta oportunidad quiero predicar bajo el tema: benditos los que tienen hambre y sed de la justicia de Dios. Benditos los que tienen hambre y sed de la justicia de Dios. En otras palabras, benditos los que tienen deseo de la salvación de Dios. Ya traducido, ya más, ya más traducido. Algunas veces las palabras de ahí hay que dar una traducción. Entonces, mis amados hermanos, estamos bien bendecidos. Acá, cuando el profeta estaba inspirado por el Espíritu Santo, y entonces envía un mensaje a través del pueblo de Israel, aquí en Isaías 59, donde dice: aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Hay una gran bendición, que Dios está interesado en la salvación de las almas, y esa es una gran bendición. Entonces dicen allí los eruditos
que saben mejor de la palabra de Dios, que son versados ilustres, que hay una gracia para el hombre, hay una gracia disponible para toda la humanidad. Y esa gracia incluso está operando antes de que el hombre responda, antes de que el hombre incluso le dé respuesta a Dios. Dios está trabajando. Esa gracia, le llaman algunos eruditos, es la gracia preventiva o la gracia preveniente, que no es otra cosa que la gracia capacitante, es decir, la gracia que dispone los corazones para que el hombre tenga deseo de la justicia de Dios, que el hombre tenga hambre y sed de la salvación de Dios. Y esa gracia es universal, es una gracia que está extendida para toda la humanidad, porque el sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario fue en beneficio de toda la humanidad. Y entonces el Señor Jesucristo lo que espera del hombre es que Él le dé una respuesta, y una respuesta libre por su propia voluntad, o sea, su propio albedrío libre. Y esa es una bendición, que es una gracia que está operando todavía. Por eso dice allí la palabra del Señor, que todavía no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Así dice, ¿verdad? De aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. ¿Por qué? Porque también Dios escucha la oración de los intercesores. Es importante los intercesores para salvar almas que están perdidas. El Señor escucha la oración de su pueblo. Me recuerdo en una oportunidad cuando Israel estaba de cruce por el desierto y venía de Egipto, atravesando el desierto rumbo camino a la tierra prometida, y les sale al encuentro un rey. Y entonces ese rey, pues, atacando al pueblo de Israel, y le dice Moisés a Josué, que era el general, que preparara el ejército porque había que presentar defensa, había que defenderse, porque aquel rey iba a atacarlos y a matarlos a todos. Entonces Moisés le dijo que saliera con el ejército y batallara, presentar defensa en el valle, mientras él, Aarón y Hur subían a una altura alta de un collado, o sea que era un cerro o una colina donde se veía abajo la batalla. Le dijo: yo estaré en una posición estratégica intercediendo. Y entonces allá empezó a orar y levantaba las manos con un cayado, o una vara de pastor. Y entonces se cuenta ahí en esa historia de que mientras oraba, intercedía, mientras levantaba las manos y la mantenía en alto, Moisés, entonces Josué y el ejército de Israel entonces prevalecía, es decir, vencía al rey oponente. Y cuando se cansaba, porque la batalla no duraba un poquito, unos 2 que 3 minutos, esas eran batallas de horas, entonces, y algunas incluso hasta se podían prolongar hasta días. Pero entonces, cuando él bajaba esas manos, entonces dice que el rey contrario, el rey oponente, empezaba a tratar de dominar al ejército de Josué. Y entonces entendió a Aarón y Hur, que eran los que estaban allí apoyando a Moisés, que había que respaldar al intercesor. Entonces, cuando levantaban las manos y lo mantuvieron así levantado, uno de la mano izquierda y el otro de la derecha, entonces hasta que Josué deshizo y derrotó al ejército enemigo en el valle. Porque así es que se tiene que mantener. El intercedor no puede bajar la guardia, el intercedor no puede dejar de buscar de Dios, porque hay almas que se están muriendo y hay almas que se están condenando. Segundo a segundo, según la revelación del Señor Jesucristo a través de sus atalayas, segundo a segundo están cayendo al averno y a la condenación eterna almas. Por eso es vital la intercesión. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, cuando la persona ya ha dado respuesta al llamado de Dios a la salvación por medio de fe, de arrepentimiento y de obediencia, es decir, que obedece el llamado de Dios a arrepentirse de sus pecados y ha puesto su fe en Jesucristo, es entonces donde el Espíritu Santo aplica salvación. Y es entonces donde viene lo que se conoce como el perdón de Dios. O sea, es justificado. Es declarado inocente después que era culpable. Era un criminal, pero delante de Dios ya no es criminal. Este ya es santo. Este ya es justo, este ya es bueno. Porque Jesucristo pagó el precio y le aplica esa obra a su vida. Entonces es declarado justo.
En ese momento también es declarado hijo de Dios. Antes era hijo del diablo, que tremendo, ¿verdad? Y ese apellido de que estaba feo. Así es, al final parecía, pero así. Ahora es declarado un hijo de Dios, forma parte de la familia de Dios. Antes era un enemigo de Dios, ahora es amigo de Dios, es decir, hace la paz con Dios, es reconciliado con Dios. También allí en ese momento, mis hermanos, se entiende que también es el Espíritu Santo el que entra a su vida y da una nueva vida, es decir, hace que el hombre renazca. Es el nuevo nacimiento, la regeneración, donde empieza el Señor a regenerar su vida, regenera su espíritu, su alma. Entonces es una obra grande, y en ese mismo momento también lo santifica, lo purifica y empieza a formar la imagen de Dios, que es el carácter de Dios, la personalidad de Dios. Entonces, mis hermanos, pero hay algunos de que no han entendido que este no es solamente de un momento, de un instante, sino que es también de mantenerse. Y ahí es donde está el detalle. Y ahí está el problema para muchos. Porque muchos, después que han recibido la salvación, beneficios así de Dios, entonces retroceden. Y allí los eruditos también hablan de que hay una apostasía. ¿Y por qué entonces se van los hermanos? ¿O por qué no se ve esa bendición de la salvación del hermano o la hermana? Bueno, puede haber varios factores, según algunos eruditos. Pueden haber 3 factores. Número 1, a lo mejor no hubo una conversión verdadera, sino que él no fue convertido, sino que solamente fue convencido en un momento. O bien se acercó al Señor Jesucristo en un momento de necesidad, en un critical illness, es decir, una enfermedad crítica, ¿cierto? O un momento de necesidad financiera, una crisis financiera, que necesitaba el trabajo, necesitaba restaurar el negocio, etc. O estaba quebrado en su familia, en bancarrota, no sé qué estaba pasando ahí, y entonces buscó a Dios, pero por una necesidad nada más, pero no por la necesidad de salvarse. Entonces solo llegó ante el Señor no arrepentido y convertido, sino que llegó solamente convencido. Y por eso incluso el Señor es tan bueno que le ofrece y le da ese beneficio a aquellos que son ingratos, dice el Señor Jesús. Dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, trae la lluvia sobre justos e injustos. Es decir, esa es la bondad de Dios, la omnibenevolencia de Dios, habló el Señor Jesucristo en un sermón. Ese es un factor. Alguien que solamente hizo una conversión y la conversión fue una conversión falsa. Pero también hay otro detalle, que alguien haya sido auténticamente convertido, pero que ha transgredido, es decir, que ha retrocedido, es decir, que ha vuelto a una apostasía. Y la apostasía manifiesta no solamente por incredulidad, sino que por la práctica de otra loca carrera de pecado. Es decir, la loca carrera de pecado que traía vuelve otra vez como reincidente a caer en el pecado. Y por esa razón es que la regeneración que Dios ha iniciado, Él no permite que Dios la complete. Y ese nuevo hombre que Dios quiere formar no permite que Dios se lo termine de formar. Porque en la santificación hay un crecimiento, hermano. No es así nada más. La salvación es de progreso. La santificación es de progreso. La regeneración es de progreso. Entonces, y por esa razón está en camino de la apostasía algunos. Y ahí es donde viene el llamado a que se arrepienta antes de llegar al punto donde puede ser que es irreversible la apostasía. Y por eso los hermanos llaman a una reconciliación o a una reconversión, un rellamamiento que Dios le hace al pecador. Por eso dice ahí, ¿cómo se llama? San Jacobo, que era el pastor de la iglesia en Jerusalén, Santiago: si alguno de vosotros, hermano, hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma que hubiera multitud de pecado. Y le está hablando que es el que está en transgresión, le está diciendo pecador al hermano que está transgrediendo. ¿Por qué razón? Dice que le va a librar de la muerte, porque lo está librando de la muerte eterna, que es la condenación en el lago de fuego de azufre. Si se arrepiente de corazón ese pecador, entonces viene nuevamente a restaurar la justicia de Dios. Entonces,
Uno es que no está convertido, pensó que estaba convertido o llegó solo por un interés nada más. Algunos llegan a la iglesia buscando la novia o buscando el novio y no hallan el novio, y algunos sí la hallan, incluso se van. Después, ¿qué pasó aquí, verdad? Y a lo mejor, sí, no es verdad eso, no es verdad. Así, entonces, y la cosa es que, pues, si hay alguna novia, espléndido, si llega al merre, está bien, que todo sea en el orden de Dios, ¿cierto? Pero el problema es que después que halló la novia, se fue y ya no regresó. O capturó a la hermana que estaba ahí, ¿verdad? Y se la llevó para atrás otra vez. Muchos están en esa cosa, ¿verdad? A muchos les ha pasado esa cosa. O el varón también. Llegó la muchacha y luego aquel se emocionó y todo, y de pronto andaba espléndido y se la agarró, pues se lo pescó a saber qué hicieron y se fue para atrás, ¿verdad? Entonces pasó algo terrible ahí. Entonces, apostasía. Y hay otro que es más grave, es que ya todos los recursos que Dios usó, todos los atalayas, todos los intercesores, todos los predicadores, los profetas, los evangelistas, todos alineados en el campo de batalla, y aquella alma, aquel no hizo caso de su loco de pecado y no quiso escuchar la voz de Dios y no despertó su deseo de la salvación, su hambre y sed de la justicia. Se fue una loca carrera de pecado, aún habiendo recibido la gracia al principio, y apostató. Ahí ya es una apostasía total, donde ahí ya no hay nada que hacer, porque Dios intentó de todo. Dios incluso hasta en sueños le habla a los hombres, así lo dice, incluso así le decía uno de los amigos de Job a Job. Dios le decía, Dios habla a los hombres, aun cuando están dormidos, en sueños, en visiones. Ahí Dios les revela, decía, ahí Dios les habla. Y entonces, de diferentes maneras, para tratar de despertar ese deseo de la salvación de Dios, esa hambre y sed de la justicia de Dios. Pero los hombres y las mujeres, ¿qué pasa? Hacen oídos sordos, no hacen caso. Le hacen más caso a los demonios que andan influidos o a Satanás, y entonces no le hacen caso a Dios, no obedecen a Dios. Por lo tanto, ahí se terminan perdiendo 3 casos trágicos en lo que son los hermanos evangélicos. Dice Jacobo Arminio en su tratado teológico, por ahí lo tengo espléndido, que la vocación de los hombres a la salvación puede ser una vocación eficaz, que se da y se realiza la salvación y se mantiene salvo en la perseverancia y mantiene el cristiano la seguridad de salvación hasta el final. Pero también la vocación de los hombres a la salvación puede ser una vocación accidental, en el sentido de que no es la gracia de Dios, como dice aquí, que no es la mano de Dios la que se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para no oír, sino que es la voluntad del hombre la que está resistiendo, sino que es el hombre el que no desea salvación. Es el hombre o la mujer, la muchacha, el muchacho que dice la muchacha, yo estoy joven, yo quiero vivir mi vida, o el muchacho también, yo quiero vivir mi vida y que, ¿verdad? Y quiero disfrutar la vida. El hedonismo es una doctrina satánica, el hedonismo, la búsqueda del placer, la búsqueda de la felicidad. Dicen unos, quiero ser feliz, y es infeliz porque está en el pecado y el vacío de su corazón siempre lo tiene. Está pecando, una media alegría, el vacío sigue, anda triste, el vacío, y anda poseído por demonios porque son ataduras. Si alguien todavía no ha roto con el pecado, tengo noticias, hay ataduras, y las ataduras son de demonios. Eso me lo ha enseñado el propio Señor Jesucristo, aún predicando el mensaje. ¿Por qué no se arrepintieron? Nadie aceptó. ¿Estuvo mal ese mensaje que yo entregué? No, estuvo bien, porque yo estaba ahí. Entonces, ¿qué pasa? Es que ellos están atados, tienen ataduras. Entonces ya entendí. Y las ataduras son demonios influyendo en la vida de las personas que están dentro o fuera, pero que andan las ataduras ahí, y hay que romper las ataduras. Y las ataduras no se rompen sino mediante la aplicación de los medios de gracia divinos, mediante los medios de gracia que usted y yo ya conocemos. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, benditos los que tienen hambre y sed de la justicia de Dios, benditos los que tienen deseo de ser salvos. La gente busca cosas materiales, la gente busca la felicidad aquí, el diablo le mete mentira, que va a ser feliz cuando esté en esto, cuando realice todo y lo demás.
Recuerdo una alabanza de Dani Berrío, clásica, pero ya tengo, de vez en cuando me la recuerdo porque hay que hacerlo. Que dice él, solo en ti se llama. Dice él, por años me hablaron de tu gran amor desinteresado. Nunca puse atención. Muchas cosas en mi vida pude realizar hasta que un día a mi vida llegó la soledad. Entonces entendí, dice, que solo en ti puedo encontrar verdadero amor. Puedo sentir tu gran perdón. Solo en ti puedo encontrar la felicidad. Porque solo en Dios hay felicidad. Y él dice, en mi juventud, Señor, yo me olvidé de ti, de todas las promesas que tú tienes para mí. Hasta que pero dice, sigue así, dice, en mi juventud, Señor, yo me olvidé de ti, de todas las promesas que tú tienes para mí, y comencé a sentir un gran vacío en mí. Nada lo llenaba, hasta que un día me acordé. Ahí viene, ¿verdad? Abre la puerta, por favor. Hasta que un día me acordé que solo en ti puedo encontrar el verdadero amor. Solo en ti puedo disfrutar de tu gran perdón. Solamente en ti puedo encontrar la felicidad. Solo Dios hace al hombre feliz, dice por ahí un corito. Muchas veces lo hemos cantado. Solo el Señor Jesús y su Espíritu Santo pueden llenar la vacuidad, el vacío del corazón del hombre y de la mujer. Así es. El éxito aquí de tener cosas, es bueno tener cosas en justa medida y razón. Sin embargo, si eso se vuelca más allá de lo que es razonable, es pecado. Por ejemplo, la avaricia. El hecho de querer acumular riquezas, acumular cosas y todo, y de vivirse, por eso hay gente que está se ha muerto, hermano. Que quiero aquí, quiero lo, y casi ni siquiera se alimenta bien, y anda comiendo, hasta ni se viste bien, o sea, todo. ¿Qué pasa? Y ganas tanto de decir, tengo no solo un trabajo de 3, 4, y Dios mío, ¿qué pasa? Pero él no se mantiene bien, ni se da buen mantenimiento, ni él, pues, ¿verdad? Y acumulando, y viene a fenecer, porque en la vida de uno, hermano, aunque esté joven, se gasta y hasta ahí va más, ¿verdad? Aunque esté joven, ahora los jóvenes ya andan arrastran, como se dice, ya casi a punto de caer, acostados por ahí en un trabajo y por un amigo americano, ¿verdad? 21 años tenía en ese tiempo, pero hace como un par de años, andaba ahí trabajando con él, había comprado una casa y la estaba remodelando, yo le estaba ayudando. Y una vez me preguntó, ¿verdad? Álvaro, how are you? ¿Cuál es tu edad? ¿O cuántos años tienes? Y yo como, ¿verdad? Bien táctico, over 40, all year. ¿Qué quiere decir eso? Arriba de los 40. Oh, pero no se te nota, me decía. ¿Y tú cuántos años tienes? Shep se llamaba el americano. Él me había contratado. 21, me decía. Pero él me decía, no se nota que tiene hace esos años, me decía. Aleluya. Sí, mucho hard working, demasiado strong, demasiado fuerte, más fuerte que él, porque él 21 años y, ¿verdad? Digamos, y ahí arrastrando, ¿verdad? A cada rato me decía, toma tu break. Nosotros podemos tomar un break, ¿verdad? Toma agua, la cosa es de que él joven y arrastrada y el otro veterano de guerra y fuerte y potente, ¿verdad? Entonces, el Señor, ¿verdad?, le da fortaleza, el veterano de guerra. Entonces, al punto de que voy, hermano, es que los jóvenes van buscando la felicidad, dice, pero en el pecado, y allí no hay felicidad. Es la mentira que Satanás les ha metido, y por esa razón se han lanzado una loca carrera de pecado y los tiene atados por demonios, y esas almas van caminando hacia la condenación eterna, que es el lago de fuego y azufre. Y antes están siendo torturados por el alcalde de esa prisión en el Hades o el Seol. Ese alcalde, es el jefe de la prisión, ¿verdad? El alcaide, el que administra. El alcaide de la prisión allí, por el momento, es Satanás, es los demonios. Cuando un alma muere y muere sin Dios, los demonios que los andan ahí atados a las personas se las llevan al infierno. Y hay testimonios grandes donde el Señor Jesucristo, por la intercesión de los intercedores,
les ha arrebatado las almas al diablo y a los demonios. ¿Sí? Por ahí tenemos a uno que se acobardó y a una hermana el Señor le dio cómo es que lo rescató. Él dice de que no vio nada, que no experimentó nada, pura falacia. Yo se lo decía a él, pura mentira. A mí no me van a engañar un versado ilustre en la palabra de Dios. Alguien que conoce de los testimonios que el Señor ha dado. ¿Cómo me van a engañar a mí? La hermana dice de que ahí yo lo llevaban por el túnel, 4 demonios, y lo iban tirando en el túnel. Y a mitad de camino, ya a punto de caer al propio averno, al tormento, el Señor se lo arrebató. Los demonios se quedaron sorprendidos, dijeron: ¿y qué se hizo si lo teníamos? El Señor se los arrebató y lo regresó otra vez. Y en una conversación, no solo una, en una le dije: ¿te acuerdas aquella vez donde caíste? Sí, me dice. Y entonces le dije: ¿verdad que el alma está consciente? O sea, pensaba, aquí, ¿qué pasa allí? Le digo: ¿pensabas en Dios o algo? Sí, decía. ¿Y cómo era eso? Ese túnel de cayendo al infierno. Es como un remolino. Como un remolino. Iba cayendo. Y de él mismo salió y dice: uno en la mente ya sabe que va para el infierno. Pero bien frío. Y no solo una vez, lo dijo varias veces. Por eso le digo, entonces esa alma no tiene hambre y sed de la justicia de Dios. ¿Y qué hay que hacer ahí? Bueno, como intercedor y como veterano de guerra, seguir como Moisés intercediendo por esa alma, para que el diablo no la arrebate literalmente, porque se le ha metido en la memoria, en la psicosis de que quiere ser feliz pecando, y pecando nadie puede ser feliz. Absolutamente nadie, en ninguna manera. Y lo peor es que se la han creído que esa es su práctica de día a día. Si alguno que está soñando, ¿verdad?, pecan. Entonces es mi deber interceder por esa alma, porque hay promesa de salvación. A la mamá María, una oportunidad del Señor Jesús y con el Espíritu Santo le dijo que sí iba a salvar a sus hijos, pero le dijo: les va a doler, pero yo voy a actuar. Y ya se ve que lo está haciendo el Señor en tiempo real, porque esa alma ha sido rescatada no solo en batalla espiritual. Entonces, mis hermanos, tengo confianza todavía que el Señor le puede dar una oportunidad final a esta alma, aunque ella anda de reacia, pero la va a meter en una que definitivamente ahí no way out. ¿Qué se le decía, hermano? Es que estamos aprendiendo inglés, hermano. ¿Ves? Los hermanos sí ya saben qué quiere decir. Entonces, donde ya ahí ya, ¿verdad?, se rinde al Señor y ya no hay otra salida, porque el hombre y la mujer que es invocado delante de Dios. Invocar es que se pide a Dios, se le llama a Dios, se le suplica a Dios en la oración, en la ayuno, en la vigilia. El Señor toma en cuenta eso, y aunque la alma caiga al infierno, Él de allá la va a sacar y la levanta. Y te dice: ahora te levanto para predicar como un atalaya. O cumples esto, o en el momento en que mueras, vienes a este lugar y después en el juicio final serás lanzado al lago de fuego y azufre por tu desobediencia. ¿Qué quieres? Entonces los hermanos no les toca otra que predicar de la grandeza de Dios, que los ha sacado del averno, y ahora pues predican la palabra del Señor, y se tienen que guardar del enemigo, porque el enemigo anda buscándolos siempre para llevarlos otra vez a la apostasía. Entonces, al punto de que voy es que bendito el que tiene hambre y sed de la justicia. ¿Qué quiere decir bienaventurado, hermano? Quiere decir bendito, quiere decir dichoso, quiere decir profundamente feliz, exultantemente feliz, no solo aquí en la tierra, sino que allá en el cielo eso se prolonga en la enésima potencia. Los hermanos que han estado en el cielo, ellos no quieren regresar a la tierra, porque le dicen al Señor, aún los niños, algunos niños que los han enviado de retorno. Recuerdo un niño de 10 años, autista, que allá era feliz, aquí es verdad, con el Señor: déjame aquí, Señor, yo no quiero regresar a la tierra, está todo sufriendo. Y el Señor con cariño le decía: tienes una misión que cumplir. Y le proyectó todo lo que hay, y le dio un mensaje. Le dijo: vos vas a cumplir tu misión, vas a cumplir tu propósito, y después vas a venir a mí, te voy a recibir aquí. Y el propósito es predicar su mensaje de salvación a las almas, para que así otras almas se salven. Eso es lo bueno de Dios, ¿se da cuenta? El Señor piensa en toda la humanidad, no solo piensa en Dios. Ya estás salvo tú, hermano, predícale al que no está salvo. Ya estoy salvo yo, intercede por los que no están salvos, ¿verdad? Ten esa vocación, ten esa dedicación de predicarle a las almas para que sean felices.
eternamente feliz en el cielo. Si aquí empezamos a ser felices, hermano, ya no se diga allá. Elevar a la máxima potencia esa felicidad, esa sí es felicidad. Denle un aplauso al Señor Jesús. Porque, hermanos, hambre y sed de la justicia de Dios. Fíjense bien, el hambre y sed del creyente por las cosas de Dios desaparece cuando hay una inclinación por el afán de este siglo, es decir, el afán, la preocupación por el mundo, el engaño y la riqueza, o sea, las preocupaciones, la riqueza y los placeres de la vida. Esto lo dice el Señor Jesús en la parábola del sembrador. Por eso apostatan la fe algunos y otros no le hacen frente a las pruebas. Y el Señor sabe que yo, ¿verdad?, en todo lo que el Señor me ha enseñado y lo que puedo aprender de la palabra de Dios, ¿sabe para qué el Señor nos trae las pruebas? Para refinar la imagen de Cristo en mí y en usted. Para que la imagen de Cristo sea formada y refinada, completada, hermano. Porque el enemigo allá acusa y le dice: ¿acaso teme Job a Yahvé en balde? ¿Acaso teme Job a Dios en balde? ¿Acaso tú no lo has prosperado, no lo has bendecido? Al trabajo de sus manos has prosperado, ¿verdad? Mira, tiene riqueza, tiene hacienda, tiene criados, tiene siervos, siervas, tiene ganadería, tiene esto, oro, plata, etcétera, familia. Quítale lo que tiene, dice, a ver si no te maldice en tu misma presencia. Y se dice de Job, fíjese bien cómo las características son: varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, estaba hablando un hombre santo. Una traducción que esta tengo dice cabal, porque eso quiere decir, ¿cómo se llama? Perfecto en el hebreo y el griego. Es que está completa la imagen de Cristo en él. Entonces, mis hermanos, el enemigo allá acusando, aunque no la deba, como usted te dice, aunque usted esté santo en el camino de Dios, espere que le va a llegar la prueba. Y también vienen las pruebas para bendecirlo más a usted, tanto en la parte espiritual como en la parte material. Por eso dice el Señor Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Tenemos que trabajar así, pero que no sea eso nuestro, ¿verdad?, desvivir, nuestra esclavitud. Hay unos que son esclavos. Por ahí, ¿verdad?, el supervisor, ¿verdad?, me manda un recado y me dice: ¿quieres hacer overtime? Y yo le digo: si ando buscando hasta descansar, pues para este periodo del viernes, ¿verdad? Ahí floating holiday, que es lo mismo que, ¿cómo se llama? La PTO, paid time off, el tiempo libre pagado, la vacación. Entonces, por un team leader, no me lo dijo directo, porque a veces me lo dice directo, a veces por un team leader. Decirle al supervisor que otro día va a ser, le digo, otro día, a lo mejor otro día, pero hoy no, ¿verdad? Entonces, la cosa es, hermano, que si se lo dicen a alguien que no ama a Dios, se lo dicen. Por ejemplo, dice: el viernes, en vez de vacación, te lo voy a pagar. No solo está el overtime, ¿verdad?, está el double time. El double time es el doble. Ese no viene a la casa de Dios a ayunar, a orar, o a vigilar, o al culto, ¿verdad? No viene. Me lo van a pagar. Yo no. Por ahí está el 401k y el plan de ahorro ahí, pues. Ahí el Señor me está bendiciendo ahí. Miren que esa es una bendición grande. Ahí está ganando intereses y todo, y va ahí todo espléndido. No me preocupo. Y el otro ya viviéndose ya no, ahí está el ahorro, ¿verdad? Cuando lo necesite y todo, pues ahí está la disposición. Y es una bendición, hermano. Tener ahí un plan ahí de retiro que no lo vamos a retirar, sino que al rato lo vamos a sacar. Sí, así pasa con nosotros, hermano. Bueno, la cosa es que aquí la venida del Señor se acerca, que vamos a estar esperando tanto, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, también cuando el cristiano deja de permanecer en unión espiritual con el Señor Jesucristo, y cuando el cristiano deja de seguir la influencia o guía del Espíritu Santo en su vida diaria, aquí Jacobo Arminio dice que la vocación para el llamado de Dios puede ser eficaz o puede ser accidental. Pero aún dice, aún estando caída la persona, Dios por su gracia lo puede levantar si la persona de nueva cuenta reconoce
esa bendición de que hay un Dios y hay una necesidad de salvación. Es la necesidad capital. Capital es la más esencial, la más importante. Eso lo dice el Señor Jesús. Cuando Él dice, buscad primeramente el reino de Dios, justicia y las demás cosas serán añadidas. Ahí está la bendición, hermano. Mucha bendición. Entonces, al punto de que vamos es que el mundo renuncia, el mundo y trotamundos por ahí. Todo el mundo, everyone, anda tras el business del dinero, del aquí, que allá, el uno y el otro. Y aquí en este país, pues donde ya sabe usted, ¿verdad? Que hay facilidades y todo, gloria a Dios. Hay bendición. Hay hombre, hay mujer que dice, es que yo quiero esto, yo quiero lo otro. Hermano, se va a quedar todo eso. Y al momento de fenecer, le va a pasar como lo que el Señor dijo, ¿verdad? Que aquel había provisto graneros, había provisto todo, ¿verdad? Y luego después iban a pedir su alma para llevarla al averno. ¿Y quién es el que pide esas almas? El diablo. Cuando muere alguien sin Dios y sin esperanza, el enemigo la reclama como hijo de él. Y como ahí están los registros, pues, y como hay evidencia y todo, y dice la palabra de Dios que pues sí, practica el pecado del diablo. Y de verdad, se lo queda. Entonces, hermano, ¿de qué sirvió todas esas bendiciones, entre comillas? Algunos no son bendiciones, son maldiciones. Algunos están ahí atados por eso y otras muchas formas. Entonces, hermano, estamos ahí en la bendición. El hambre y la sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán saciados. Este es uno de los versículos más importantes del Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuando al cristiano se le acaba el hambre y la sed por su justicia, muere espiritualmente. Ahí está. Eso se llama apostasía. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y fueron participantes del Espíritu Santo disfrutaron del don celestial, de los poderes venideros y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Esa ya es una apostasía definitiva, hermano. Y la culpa no la tiene Dios, es el hombre, porque descuida su salvación. Por esa razón es necesario que el creyente sea sensible a la obra convincente del Espíritu Santo en su vida. Sin embargo, los creyentes que mantienen su hambre y sed de justicia, los tales serán saciados. Yo soy saciado porque he aceptado el llamado de Dios, la vocación de Dios. Usted es saciado porque ha aceptado el llamado de Dios, la salvación, la vocación de Dios, la salvación, y se mantiene deseoso de la salvación. Si el diablo dice, mira, esta muchacha está más bonita que tu señora que está en la casa, le dice, como José, ¿verdad? Ese sí es un campeón de la santidad. José de Egipto. Sí, de veras, un champion. Cuando la señora venía, ¿verdad? Con todo, ¿sí? Entonces José dijo, pues no voy a pecar contra la fe de Dios. Fíjese bien cómo es la convicción del santo, porque algunos andan predicando en contra de la santidad. Por eso aquí el Señor me ha ordenado que predique sobre santidad práctica. Y José rechazó a aquella mujer. Aquella mujer, le aseguro que se pegó una enojada de las que Dios guarde, como dicen ahí. ¿Sí? Como se frustró su plan, pues entonces pues hasta lo calumnió contra el Potifar, y el Potifar a la prisión. Y eso resulta que en la prisión el alcaide lo pone como alcaide a él, como jefe. Espléndido, ¿verdad? Y eso es para alguien que es fiel a Dios. Espléndido. Entonces, hermano, el enemigo propone de muchas cosas. Te propongo esto, te propongo lo otro. Esto aquí, esto allá. Entonces, hermano, usted tiene que tener esa bendición de proteger su salvación. Así es. Entonces, mis hermanos, fíjense bien. Ahora bien, el requisito fundamental para todos los que viven piadosamente, santamente, es tener hambre y sed de la justicia de Dios. Muchos hombres en la Biblia han tenido sed de Dios. Por ejemplo, Moisés, el salmista, Camilo, Dios del Curé, el apóstol Pablo tuvieron tal hambre y sed de la justicia de Dios, por eso se metieron salvos. Se mantuvieron en la perseverancia final de los santos. Fíjense bien, algunos factores para mantenerse en la perseverancia de los santos. Deseoso de la salvación. Esto es la hambre y la sed de la justicia, el tema de hoy. Ese es un factor. Otro factor, conversión, es decir, odio y abandono del pecado y del diablo y retorno al dominio de la justicia de Dios. Eso es conversión.
conversión no es que confiesa al Señor Jesucristo y luego pues sigue living la vida loca, ¿verdad? Como ahora, ¿cómo se llama? El World Cup 2026, la Copa del Mundo 2026. Por ahí llegó un restaurante, ¿verdad? A recoger un pedido, un lunch que lo llevaba, por cierto, para el trabajo. Y hay una muchacha bien emocionada, me dice, ¿y a usted a quién le va? Y yo, ¿a quién le va yo? No, yo ya entiendo, porque, ¿verdad? En un tiempo atrás, ¿verdad? Lamentablemente, ya la juventud. ¿verdad? Entonces, fans de por ahí. Entonces, ¿alemán de qué? Bien contento y todo. Es que el mundial, no sé. En otro tiempo, quizás, pero ahora ya no, le digo. Y entonces, ¿y a usted a quién le va? Pues, y me mencionó el nombre ahí del equipo de la nación que va. No, bueno, o sea, a lo mejor va a progresar, ¿verdad? Lo que yo sé es que más adelante le van a dar de baja a su selección. Y ahí entonces ya no va a ser la alegría, sino que va a ser la lloradera. Y, ¿verdad? Esas son alegrías locas, hermano. Sí, de veras son alegrías, ¿verdad? Que no, pero la gran alegría que no sé qué, yo lo contento que ando es que este es mi último día de trabajo y que este es el lunch que me voy a comer. No es mi alegría, no me lo dije, ¿verdad? Porque entonces, la cosa es, hermano, que la gente anda loca por eso del mundial. Y eso del mundial es una locura, ¿verdad? Pero eso solo lo puede tener alguien que tiene hambre y sed de la justicia de Dios. Pero en cambio hay algunos pastores que hasta andan con sus insignias de su. Yo he conocido algunos que son fans de algunos equipos de Europa, como Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, etc. Y esa es esclavitud, y esa es atadura, es idolatría, hermano. Porque a mí el Señor Jesucristo me ha revelado por sus atalayas que cada equipo tiene un principal. Y en una oportunidad me presentó que el Fútbol Club Barcelona es un demonio terrible el que tiene, y el Real Madrid es todavía más terrible, más grande. Por eso es que hace trampa en todas las competiciones y tiene más trofeos. Sí, y es un solo relajo. Es más grande ese demonio del Real Madrid que el del Fútbol Club Barcelona, pero todos tienen demonios. Entonces usted no tiene que ser fanático de nada de esa basura, hermano. Pero eso solo lo reconoce alguien que vive en comunión con Dios en la santidad. ¡Aleluya! Y que escucha la voz de Dios cuando le dice, hijo, eso es pecado. No seas fanático del fútbol, no seas fanático de las películas, de la música secular, etc. Porque ahí está atrayendo demonios. Entonces, mis amados hermanos, ¿estamos allí? Amén. Fíjense bien, ¿cómo es que entonces puedo mantener una condición espiritual buena? Creyente, con creyente estable. Fíjense, muchos factores aquí. La buena condición espiritual del creyente durante toda su vida dependerá de su hambre y de su sed a 7 factores. Muchos se han desvanecido así bien rapidito. Ay, la mujer me dejó cuando me hice evangélico, dice el hermano. O la mujer dice, ay, mi marido me dejó porque cuando me hice evangélica. Por allá le llegó a vender una vez a mi mamá un vendedor, ¿verdad? Y le dijo a mi mamá, yo le digo, Dios le bendiga. No, Dios le bendiga. ¿A usted dónde se congrega? Se quedó pensando un momento, ¿vale? O en la evangélica de Dios, le dijo. Y nosotros le digo, pero mamá, si esa iglesia o esa denominación no existe, se le inventó en un momento, váyame. Le quería vender una pajilla ahí, ¿verdad? Entonces, la hermana se da porque su marido lo deja. Fíjese bien, el marido mejor es el Señor Jesús, ¿verdad? Porque ese le va a dar felicidad eterna. Es que el marido, en vez de darle felicidad, le da infelicidad, ¿verdad? Ni siquiera tiene cuidado de ella ni de los niños, nada. Es un relajo. Entonces, la cosa es que por eso muchos se han ido. Muchos se han ido a la iglesia. Y entonces, decían, es que yo quería esto, yo quería otro. Hay algunos que son así, pero tan brutal. Es que el Señor no me, dicen ellos, no me respondió lo que yo le pedí, lo que yo le oraba. Y muchas veces el Señor no le da lo que uno quiere para protegerlo, para guardarlo, porque el Señor es más importante nuestra salvación, nuestra vida eterna, que una cosita pequeña que pueda así satisfacerlo en un momento, darle un pequeño de alegría nada más. Pero lo que el Señor anda guardando es nuestra alma, que nuestra alma no se vaya a perder. Entonces, estamos ahí.
salvación, hambre y sed de la justicia de Dios. Otra, conversión, odio y abandono del pecado y del diablo y retorno al dominio de la justicia de Dios. Otro factor, nuevo nacimiento, regeneración, nueva vida. Es decir, la regeneración es una nueva vida, hermano. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que ya pasaron, todas son hechas nuevas. Pero es solo alguien que el Espíritu Santo haya operado, que el Señor Jesús, con su Espíritu, haya obrado en su corazón, y haya una nueva vida, haya un levantamiento espiritual, una renovación espiritual, una regeneración espiritual. Así es, nuevo nacimiento, regeneración, nueva vida y santificación como patrón de vida para mi crecer espiritual, es decir, modelación de la imagen de Jesucristo. Aquí es donde la mayoría tropiezan de los hermanos. No les gusta que les prediquen de santidad, odian que les prediquen de santidad. Y entonces, hermano, si es que eso es lo que lo mantiene a uno en la perseverancia final de los santos, que mi santificación sea el patrón de mi vida, Gloria a Dios. que sea mi estilo de vida para mi crecer espiritual, donde yo voy reflejando, dice el autor sagrado, dice que va en aumento, en aumento. Y también dice de que va de gloria en gloria, hasta llegar a esa imagen bella del Señor Jesús, que es su personalidad, su carácter. Entonces, mi hermano, porque así es como uno se salva, y así es como uno se conserva salvo, por medio de la gracia de Dios, por medio de los medios divinos de salvación. Muy bien, entonces estamos allí. La condición espiritual del creyente, la buena condición espiritual del creyente durante toda su vida dependerá de su hambre y sed. Así es, entonces, ya ven que el niño anda feliz. Si todos estuvieran felices así como ese niño anda, sí, imagínense. La felicidad de un niño no ha pensado usted en esa cosa psicológica. El niño pues llora simplemente porque quiere que le den de comer o algo por el estilo, o un juguete, pero es su felicidad. En cambio, el adulto, hay algunos que sufren por no pecar. Fíjense cómo es la psicología del hombre, de la mujer, cuando no está en regeneración. Sufre cuando está limitado para pecar. Como por ejemplo, está en la prisión. Allí está restringido para pecar deliberadamente. Aquí con sus pensamientos también puede pecar, con sus sentimientos también. Pero no así como él quiere pecar o ella quiere pecar. En el hospital, el hospital, no puede pecar porque está enfermo. Entonces, está limitado. Pero por eso sufre, porque no puede pecar. Imagínense usted qué locura. Así es la psicosis de los pecadores y de las pecadoras. Muy bien, vamos ahí. 7 factores. 1, la presencia de Dios. ¿Cuántos sienten linda la presencia de Dios? Hermano, esto se trata de la comunión con Dios. Sentir la presencia de Dios es lo más bello que hay. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el Dios de amor perfecto. Es la fuente del amor, es la naturaleza. Dios, cuando usted siente que Dios lo ama, olvídese, ahí está la felicidad. Ahí está, es un factor. La presencia de Dios. Otro factor, 1, la presencia de Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, a uno cómo lo bendice, ¿cierto? Hay momentos en que usted se ha sentido derrotado, o usted se ha sentido frustrado, frustrada. Abre la palabra de Dios y la palabra de Dios lo reanima. La palabra de Dios lo vivifica y todavía le da gracias a Dios por su grandeza, y todavía ahí sigue desviando la salvación. Y cuando lee que los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los paladines de la fe, estamos hablando de los campeones de la fe, porque los campeones somos los que somos salvos. En cambio, los perdedores son todos los perdidos, incluyendo Satanás y los demonios. Esos son perdedores de verdad. Que esa derrota de ir al lago de fuego y azufre es toda la eternidad. Y en cambio nosotros, hermanos, la vida eterna, felicidad eterna, hermano, completa, grandes bendiciones. Entonces, la palabra de Dios lo mantiene a usted y a mí en la sed de la salvación. Por eso es importante que el preacher, o sea, el predicador o la predicadora, el profeta, el evangelista, no importa quién sea,
siempre tenga una palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Y siempre a nosotros nos bendiga con la palabra de Dios, porque esto mantiene aún la formación de la imagen de Dios en nuestra vida. Así es, amén. Porque el Señor le puede decir algo de que usted piensa que está bien, pero delante de Dios no está bien. Por ejemplo, esas cosas pequeñas que algunos creen que no es pecado, pero es pecado. Escuchar la música secular, se está adorando al hombre y a la mujer, se está alabando al hombre y a la mujer, indirectamente adorando a Satanás y a los demonios. Y otros ya lo hacen de manera más deliberada. Ser aficionado a deportes, ser aficionado a películas, ser aficionado a novelas, a series, ser aficionado a la tecnología, que no lo hace, a las cosas ahí que no están bien. Entonces, hay algunos que están perdidos por eso, porque la tecnología los ha dañado. Por ahí es de tener cuidado. La presencia de Dios, un factor. Segundo, dos, la palabra. 3, la comunión con Jesucristo. La comunión con el Señor Jesucristo. El compañerismo con el Señor Jesucristo. La unión con el Señor Jesucristo. Es importante y vital. Si alguien no tiene al Señor Jesucristo, no tiene salvación, porque es el único salvador. Por eso es que Satanás busca las alternativas de que adores a este muñeco, a esta muñeca, a este Dios, a esta diosa. En el antiguo tiempo, hermano, los reyes se creían que eran dioses. Se creían que eran dioses y les decían hasta divinos. O le decían, has pelado al divino César, decían. Y divino es una palabra para referirse a Dios, hermano. Entonces, la cosa es de que ellos se creían dioses, entre comillas, y deseaban ser alabados y alabados. Muchos todavía lo hacen. Sin embargo, eso es pecado, es vanagloria. Entonces, mis amados hermanos, en las religiones, el diablo pone alternativas. Esta religión es aquí, esta religión es allá. En esta me criaron los papás, las mamás, los abuelos, las abuelas, dicen algunos hermanos, algunas mujeres o hombres. Y aquí es un engaño. Porque la religión muerta nos salva. Y una prueba contundente que le puede dar a cualquier hermano, a cualquier hombre o mujer, es que muchas pruebas le puedo dar, pero una prueba contundente que le puedo dar es que está vacía o está vacío, tiene vacuidad en su corazón, no puede llenar su religión, no lo puede llenar su dinero, su fama, su poder, su riqueza, etc. No lo puede llenar nada. Por eso es que busca la diversión, y entre comillas la diversión es el pecado, es el relajo. Entonces, vamos ahí, está captando. Número 4, la comunión con el Espíritu Santo es vital. Hay hermanos y hermanas que no tienen la comunión con el Espíritu Santo por su teología. Y hay hermanos que han perdido su salvación por no creer en el Espíritu Santo. Dios le ha revelado a algunos atalayas que hay pastores de iglesias, aún de aquí, de América, de Estados Unidos, que están en el infierno por 2 factores. 1, no enseñaron la santidad. 2, no creyeron en el Espíritu Santo. Y por ahí hay muchos teólogos eruditos que por ahí se entrampan en eso. No creer al Espíritu Santo es pecado. Sí, es pecado. Y no es la blasfemia contra Él, sino que es simplemente no creerle a Él. Por ejemplo, si el Espíritu Santo inspira a alguien y dice, yo no creo que eso venga de Dios, y es de Dios. O tuvo un sueño y alguien le dice, mire, yo tuve un sueño con usted. Por ahí hay uno que una muchacha, una joven, niña, ya está joven, le contó a un pastor un sueño acerca de él. Y él mejor se sonrió y se burló. No puso atención. Y es un mensaje directo para él. ¿Cómo está su condición espiritual? En otro hubiera ido, ay Dios mío, guárdeme Dios. Ahora me voy a ir a la búsqueda de Dios para que Él me restaure y me ayude. Pero aquel no creyó y por esa razón se pierden las almas. Por eso es importante tener comunión con el Espíritu Santo y saber cuando el Espíritu Santo me está hablando y cuando no lo está hablando. Así es importante, hermano. Algo interesante es que para tener comunión con el Espíritu Santo, hermano, número 1 es de estar restaurado en la comunión con el Señor Jesucristo.
y que esa bendición del Espíritu Santo me venga a mí y yo tenga una fe que es una fe de confianza y una fe de fidelidad a Él y a su palabra. Yo he conocido hermanos que solo por ser guiados por el Espíritu Santo, solo por eso, Dios los libró de la muerte en tiempos de guerra allá en nuestros países latinos. Y aún así, solo por creer al Espíritu Santo, cuando un profeta o una profeta le decía, mira, fulano de tal, esto y esto dice el Señor, él decía, sí, amén, y él obedecía, solo por eso, aún está salvo, está en el reino de los cielos. Por una palabra que Dios le envió por medio de una atalaya, una palabra rema se llama esa que está escrita es aquí en Logos, y que también se hace referencia a Jesucristo como el verbo de Dios, el verbo hecho carne, la palabra de Dios, pero también está la palabra rema, que es la palabra inspirada, hablada. En un momento el Señor puede hablar por un instrumento y esa es palabra inspirada. Aleluya. Así es que es importante la comunión con el Espíritu Santo. ¿Puedo orar al Espíritu Santo? Sí. ¿Puedo adorar al Espíritu Santo? Sí, porque Él es Dios también. Dios es uno en naturaleza y trino en persona. Y en la deidad de Dios, en la plenitud de la deidad, solamente a estas tres personas se puede adorar sin pecar: al Espíritu Santo, al Señor Jesús y al Padre Jehová, o sea, al Padre Jehová. De allí, si va a adorar a un ángel o, ¿verdad?, si aparece otro por ahí, a un hombre, una mujer, a una, está en idolatría y está en pecado o está en vanagloria. Entonces es importante la comunión con el Espíritu Santo, hermano. Amén. ¿Cuánto tienen comunión con el Espíritu Santo? 1, la presencia de Dios. 2, la palabra de Dios. 3, la comunión con el Espíritu Santo. 4, la comunión con el Espíritu Santo. 3, la comunión con Jesucristo. 4, la comunión con el Espíritu Santo. 5, la justicia de Dios. La justicia de Dios, hermanos, se aplica de dos maneras, se voy a explicar. Cuando el Espíritu Santo nos llama, este poder, nadie puede acudir al Señor Jesucristo si no es por el llamado de Dios a través de su Espíritu. Nadie. Porque el hombre, él no desea ser salvo. La mujer no desea ser salvo. Hay algunos que hasta pelean conmigo por no ser salvo. Hasta lloran porque y ahora ya no voy a seguir pecando. Eso es ahí, ¿verdad? Siempre, porque ya saben que Dios lo llama a una nueva vida. Entonces, ya de abandonar el pecado. Entonces, no quieren ser salvos, pero Dios pone el deseo. Sin embargo, la persona tiene que activar ese deseo, porque Dios es el que convence, el que redarguye, el Espíritu Santo. Nadie puede acudir al Señor Jesucristo con fe y arrepentimiento, sino por el poder del Espíritu Santo. Y cuando le da respuesta con fe y arrepentimiento, es salvo. Allí es regenerado, es santificado y vienen todos los beneficios de la justificación. Entonces, la justicia de Dios se aplica cuando al pecador arrepentido, en el sentido de que lo absuelve de la culpa del pecado. Fíjese cómo viene. El pecado como culpa requiere perdón. Esa es la justicia de Dios, la salvación de Dios. El pecado como mancha, como tacha, como impureza requiere purificación. Y ahí viene la regeneración y viene la santificación de parte de Dios. Y el pecado como esclavitud, como atadura, requiere liberación, requiere libertad espiritual. Aleluya. Para no vivir de esclavos, sino que vivir libre. Libre, yo soy libre. Aleluya. Las cadenas del pecado han sido rotas. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos tienen libertad? ¿O tienen sueño? Solo porque es vigilia. Este hermano nos está torturando, que no, estamos en una vigilia. Y la vigilia es mantenerse despierto, atento. Attention, please. Entonces, la justicia de Dios también, estamos en la justicia de Dios, no me quiero perder de este punto. También se aplica, hermano, para el pecador que no está arrepentido, en el sentido que le cae la sentencia de condenación una vez que se pierde. Dios, por su misericordia y su gracia, perdona, salva, pero por su justicia, al pecador que no se arrepiente, lo castiga. Y el castigo es el horrendo castigo del Averno. Pero eso dice el autor de Hebreo: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces tiene doble aplicación ahí. Para el que se arrepiente es salvo, para el que no se arrepiente es castigado. En esos dos sentidos se aplica la justicia de Dios. Pero nosotros estamos en la sed por la justicia de la salvación. Cuando no gloria a Dios. Bien. ¿Está entendiendo el mensaje? 1, la presencia de Dios. 2, la palabra de Dios. 3, la comunión con el Espíritu Santo. 4, la comunión con el Espíritu Santo.
Quinto, 5, la justicia de Dios. Sexto, el poder del reino de Dios. ¿Cuántos han experimentado el poder de Dios? El impacto del poder de Dios. El impacto del poder de Dios me ha hecho salvo. El impacto del poder de Dios me ha bendecido. El impacto del reino de Dios me tiene feliz, dichoso, bendito, bienaventurado. ¿Cuántos se sienten bendecidos? Fíjense que no solo mi pensamiento, porque eso es verdad. Jacobo Armino dice que de todas las bendiciones de Dios, la mayor de todas es la salvación, que ahí está en el tratado teológico. Y eso, yo digo, bueno, sí, es que este hombre tenía gran discernimiento espiritual, una mente brillante, tremenda, para refutar esa doctrina de los maniqueos gnósticos, de los estoicos, de los neoplatónicos y del calvinismo. Requiere inteligencia, hermano, porque refutar una doctrina filosófica no es tan fácil, hermano, pero Dios da discernimiento espiritual para refutar esa doctrina. Entonces, hermano, no solamente yo, es que dispongo de ese pensamiento de que la mayor bendición de todas es nuestra salvación, y por eso hay que defenderla, porque el enemigo le hace frente a usted y a mí para que usted desista, para que usted abandone, para que usted se retire. Y séptimo, el retorno del Señor Jesucristo. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Algunos que no aman la venida del Señor, y por eso incluso siguen pecando. Y a algunos no les gusta que les prediquen de la venida del Señor, se sienten mal. Entonces, ¿cómo es lo que está hablando? Y entonces, ¿qué quieren? Pues, si en este mundo vive en riesgo, en peligro de ir al averno, si apostata la fe, si apostata el amor, si ya pierde el deseo de la salvación, gloria a Dios, está todavía despierto. ¿Verdad? Creo que me ha aguantado bastante en esta noche. No es por nada, pero tenemos que hacerle frente a esta vigilia. En vigilias, hermano, el Señor ha dado respuesta para salvar a almas que está el enemigo a punto de llevarse así a la vera. Bueno, esas almas que ustedes ya conocen, ¿verdad? El brother, el Señor le dijo, así directamente en una profecía inspirada por ahí, que Él había tomado en cuenta las oraciones, los ayunos y las vigilias que se habían hecho por Él durante mucho tiempo. Y por esa razón es que Él le daba esa oportunidad de rescatarlo del infierno. O sea, porque ese se los ha ido a arrebatar los demonios. Y se estaba en el túnel, a mediados del túnel, dice la hermana que lo vio al Señor, la gran batalla espiritual. A mediados del túnel, 3 demonios lo llevaban. Porque ese no anda solo con uno, ese anda muy poseído por mal espíritu. Todavía se ha dejado influenciar de eso, pues allá es problema. Pero el Señor le ha dado oportunidad, la familia le ha dado oportunidad. Todos le hemos dado oportunidad, la iglesia quiere intervenir todo. Le hace falta hambre y sed de la justicia de Dios, y eso es bien triste, ¿cierto? Es triste que la familia de uno no quiera salvarse, porque Dios no fuerza a nadie a salvarse, ni tampoco a condenarse, pero dice la palabra de Dios que todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Si siembra para la carne cosechará corrupción, muerte, destrucción, condenación eterna. Si siembra para el espíritu cosechará vida eterna, felicidad eterna, salvación eterna, bendición eterna, eternidad. Por eso aquí estamos sembrando para la vida eterna, hermano. Porque algunos dicen, ay, que yo no, lo ven como que si fuera algo, ¿verdad? Sí, hermano, esto es apenas un pequeño esfuerzo, y el pequeño esfuerzo es necesario en la batalla de Dios. En el reino de Dios hay que defenderse y hay que ser valiente. El Señor dice, el que venza le dará todas las cosas, yo seré su Dios, él será mi hijo, pero los cobardes incrédulos, su parte será en el lago de fuego y azufre. Y está hablando de los cobardes incrédulos, todos los que apostataron la fe. Ella habla de todos los demás también, pero nosotros, hermanos, tenemos que seguir con valentía y el guía. ¡Aleluya! Y es el Señor el que nos da la bendición, la victoria. Ahí tenemos todos los medios de gracia disponibles. Espléndido, ¿verdad? Hay que ilustrarse bien en la palabra de Dios, tener buena doctrina. Por ahí tengo un librito que acabo de conseguir, se llama Gracia, Fe y Santidad. Una doctrina sistemática wesleyana, porque esos son los hombres que han ganado miles y aún todavía se proyecta millones de años. Han estado los movimientos grandes, los más grandes, los Wesley, según con otros colegas ahí, hermanos, abarcaron 3 continentes, Europa, América y África, con una predicación ungida, así como los apóstoles, llenos del poder del Espíritu Santo, hermano.
donde a uno estaba ahí y el Espíritu Santo le daba la instrucción que había, el impulso, la influencia que había que predicarle a aquel que estaba ahí perdido, y a ese le predicaba, ese se salvaba. Luego después ese estaba predicando también con ellos y seguía ganando algo. Se juntaban cientos, a eso ahí caían cientos en arrepentimiento y salvo, y habían miles de arrepentimientos con una predicación muy fuerte. Los apóstoles, hermanos, así como ganaron almas. Entonces, hermano, porque esos hombres tenían hambre y sed de la justicia de Dios. ¿A qué voy? Que hay que tener una buena doctrina, una buena teología. Y allí dice Juan Wesley que los medios de gracia divina son importantes para mantenerlo a usted y a mí salvo. Ahí está lo que nosotros practicamos aquí, el bautismo en agua, la Santa Cena, que le llaman ellos los sacramentos o las ordenanzas, ¿verdad? Los mandamientos santos. Ahí está lo que es las disciplinas sagradas, la adoración, o sea, el culto, sea en público, sea en privado. Ahí está la oración, el ayuno, la vigilia, ahí está todo eso. Y si se hace de manera adecuada, eso me mantiene a mí vivo, a eso lo mantiene a usted viva. Porque algunos creen que la vigilia es como, y le huye, porque yo, como este hermano tiene gran impulso y vocación para comprar un boleto e ir a un estadio y estar gritando como loco ahí en un estadio, como son un número de gente loca ahí, y entonces, pero para ir a la iglesia que es gratis y todo es bien fácil, no tiene nada de deseo de vocación. Lejos de eso quizás se reporta como enfermo, ¿verdad, hermano? O sea, recuerda, está bien el que está ocupado, ¿verdad? Se está trabajando, está bien. Pero hay algunos que de veras tienen el día libre o tienen el tiempo libre y no quieren nada. Entonces, hermano, está perdiendo su tiempo. Yo no pierdo mi tiempo. Desde que era joven o un muchacho, ¿verdad? El Señor me llamó y el enemigo me ha hecho frente en múltiples batallas para desvanecer esta hambre de justicia. Pero ahora tengo más hambre de la justicia de Dios, porque el Señor me ha dado más bendición. Quiero buscar más de Dios. Tengo que buscar más de Él, porque una vez aquí me dijo el Señor que lo buscara más a Él todavía, porque a mí me falta más y tengo que buscarlo más. Por eso es que, hermano, hermana, en este tiempo son pocos los predicadores que están amando la santidad, están amando la venida del Señor, están teniendo hambre y sed de la justicia de Dios. Se puede ver ahí un puño de relajo. Bueno, el Señor tiene en cuenta a esta iglesita. Bueno, ahora nos habló aquí, ¿verdad? En vocación, esa se llama rema, palabra rema, profecía inspirada, hablada. Esa es la palabra de Dios. Y estaba escuchando en una profecía, ya voy terminando y voy a cerrar, no se preocupen. Por ahí tenemos ahí algo, ¿verdad, hermanos, hermanas? Para un break, ¿verdad? Tenemos un remedio, ¿verdad? Ya se va a reposar, no se preocupen. La vigilia hay que hacerle frente, hermano, es pasarte a las 12 de la noche. Yo voy a primero, ese es el culto, hermano. La vigilia es que voy hasta el siguiente día. ¿Sí? Las vigilias de antes eran de 6 de la tarde a 6 de la mañana, según, de 7 de la noche hasta amanecer allá a las 5 a las 6 allá. Y esta es la vigilia que completa, ¿verdad? Yo, hermanos, 2 cultos y ya se quedan de retirar y eso no es tener hambre de la justicia de Dios. Cuando el Señor está hablando ahí, el hermano estaba ahí hablando, que siga hablando, que siga dando testimonio. Si es que no hay, el hermano dice, yo no sentí el tiempo, tampoco yo no he sentido nada. Usted ha sentido el tiempo antes, ¿verdad? O está sintiendo largo este sermón. Hermano Alvarito, muchos se exponen demasiado versados, ilustres en la palabra de Dios. Bueno, hermano, es la gracia de Dios, hombre, la misericordia. Si antes era, ¿verdad?, bueno para otras cosas, para hablar de esto, lo otro, ahora hay que ser bueno para hablar de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, escuché a una hermana que es profeta, de verdad, sí. Estaba hablando de esta nación grande, de esta nación. No le voy a decir lo que él trae para esta nación, porque, ¿verdad?, no voy a hacer. Pero hablaba de la iglesia que se dice que es cristiana evangélica. ¿Y saben lo que él estaba diciendo en esa profecía? Bueno, ahí está todavía, ¿verdad? Que el evangelio en esta nación es un evangelio liberal. Es un evangelio que definitivamente para él eso no sirve. Pero de entre todo este gran puño de gente, digo, todavía hay un pequeño grupito que yo reconozco, digo. Hay unos poquitos, digo, aunque sean poquitos, pero todavía eso sí me buscan de corazón. Eso sí todavía son mis hijos, digo. Porque estamos hablando de quiénes somos hijos de él y quiénes no son hijos de él. Y estuvo hablando de esta nación. ¿Cómo es que es el evangelio aquí en esta gran nación? Porque aquí en esta nación, olvídese, de verdad,
Mejor ni le digo. Si este mensaje lo llegara a predicar así yo en otra iglesia, sí, rapidito me sacarían con los guardias de seguridad, incluso, ¿verdad?, para afuera, ¿verdad? Porque allí les desbatallaría todo, hasta los que están en el altar, a los que están abajo. Entonces, hermanos, porque los predicadores no quieren predicar nada, solo predican de fe para prosperidad, fe para bendición, pero lo material, y hasta se burlan y hablan en contra del arrepentimiento, de la santidad, de la obediencia, no hablan nada, de juicio jamás no le van a hablar nada a las almas. Y entonces allí no hay conversos, hermano, no hay convertidos, allí hay falsos conversos. El Señor le dijo a un pastor que sacó del Averno, por pública misericordia, le dijo que era mejor tener, el propio Señor Jesucristo le dijo que le daba a él la última oportunidad, pero tenía que predicar como él quiere. Vas a predicar de salvación, pero también vamos a predicar de mis, ¿qué? Le decía, vas a predicar de la salvación, pero también vas a predicar de la santificación. Vas a predicar, digo, de la justicia, también vas a predicar de la transformación. Le hablaba muchas cosas ahí en detalle, pero dijo él, así este pastor, es mejor tener una iglesia pequeña, pero con verdaderos conversos, que una iglesia grande con falsos conversos. Porque todos ellos caminando hacia la condenación. Y hay algunos que les ha revelado que todas las congregaciones, todas las congregaciones, todos se han perdido. Yo una vez escuché un testimonio, solo para cerrar, que un hermano abrió una iglesia, y era una iglesia pequeña, y llegaba gente así como viene aquí, pero así como vienen, así se van, más tardan en, quizás, qué sé yo, muy rápido, ¿sí? Entonces, más tardan en llegar que en irse, ahí está la palabra. Entonces, dice que el predicador les predicaba, pero él les predicaba cabal como el evangelio completo. Y dice que a él lo tenían como loco, como fanático, pero él no cambiaba. Adoraba a Dios con libertad, etcétera. Les predicaba todo, que cuidara del diablo, que le iba a engañar, etcétera. Dice que de pronto se fueron todos y se quedó él solo, ¿no? Decidió cerrar la congregación porque ya no llegaba nadie. Pero él continuó orando por intercediendo, pero bueno, el detalle está. Al final ese hermano se salvó y él está allá en el reino de los cielos y el Señor le construyó una casa. Ese hermano le pedía una casa aquí en la tierra y el Padre Celestial le dijo al Señor Jesús a esta hermana que no se lo quiso conceder aquí en la tierra, sino que se la construyó allá en el reino de los cielos. Y allá la llegó a mostrar, bien linda, bien bonita la casa, bien amueblada. Y le contó que esa casa el Padre Celestial se la había construido por haberle sido fiel hasta el final. O sea, él se salvó, toda aquella congregación no quiso, pero él sí quiso, él sí tenía hambre y sed de la justicia de Dios, por lo tanto él está en el reino de los cielos. Así tenemos que ser nosotros, hambrientos, sedientos de la justicia de Dios, deseosos de la salvación, porque ellos son los que serán saciados. Que el Señor bendiga al hermano, la hermana, al amigo, la amiga. Gloria a Dios. Voy a dejar aquí al hermano pastor que cierre. Ya hemos llegado al final de este mensaje. Señor, que le bendiga. Alabado sea Jesús. Qué bendición, ¿verdad? Escuchar la palabra del Señor. Una palabra de poder. Tenemos hambre y sed de justicia. Digo, Señor, bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia,